Cristo, derramado, molido, traspasado, menospreciado, no abrió su boca. Y todavía usted sigue dudando si Dios le ama. ¿Sabe qué? Lea Biblia. Coma rollo, como el Señor ponía a los profetas. Coma rollo, coma Biblia, para que tenga encuentros con Jesucristo, para que no sean impresiones humanas, sensacionales, esa palabra que quiero decir, ustedes se la imaginan y me entienden, ¿cierto? Tengo tanta emoción con el Señor Jesucristo. No, ya vos me la entendiste, entonces vos decís, ya le entendí a Martica, ¿sí o no? Tengo tanta emoción de hablar de Jesucristo que siento como que me va a salir una fuerza así. Amémoslo, amémoslo. Ay, fornicó, es una adúltera. Deberíamos decir, te falta amar a Jesucristo. Ama a Dios por sobre todas las cosas. Si la iglesia de Cristo amáramos a Jesucristo sobre todas las cosas, éramos librados de muchas obras. Y Satanás, como dijo el Señor Jesús, dijo, ahí viene Satanás, pero él nada tiene conmigo. Usted se imagina que Satanás vea que usted ama a Dios de tal manera que dice, ve, a esta ni la toquemos porque esa está blindada. Pero como no lo amamos por sobre todas las cosas, Satanás se totea de la risa de verlo cantar. Y podemos cantar muy lindo, pero si tu corazón no está bien con el amor, no miren para allá, que hoy estamos cantando los mariachis. No miren para allá, allá el que llegó no vale nada. ¿Sabe quién vale aquí? Ni estos, ninguno de estos, ni yo. Vale Jesucristo. Y nos vamos a poner de pie y lo vamos a alabar y vamos a suplicarle en esta noche que nos permita amarlo. Esto se trata es de amarlo. La gente, uno se encuentra con gente que dice, es que yo fui bautizada no sé dónde. Yo le digo, bendito sea mi Dios. Pero ¿dónde está? En la droga. Pero ¿dónde está? Viviendo con el marido de la vecina, que era la prima de la tía que está casada con el esposo de no sé quién. Yo hay gente que le digo, yo voy a comprar plastilina para que me expliquen las historias. Hay historias que no las logro entender, pero es porque no amamos a Dios. Si Dios no me da un esposo, no lo voy a seguir. Y yo le digo, no lo siga. Aún aunque le dé esposo, no lo siga. Es que Él nos escogió para amarlo. ¿Quiénes lo creen y le dan un aplauso al Señor por eso? Un aplauso bien grande. Jesús, Jesús, te amamos. Jesús, hoy hemos venido a adorarte, Jesús, porque de tal manera me amó Dios que me dio a su Hijo Jesucristo, para que si yo creo en Él voy a tener vida eterna y no me voy a ir al infierno. Declárelo en primera persona, alábelo, alábelo. Él merece toda la alabanza, Él merece toda la gloria, Él merece que usted ante todos nosotros quede hasta avergonzado, porque velo como llora, velo como grita, míralo como canta, ¿qué le hace? Pero es que yo vivo para el Rey de Reyes. Señor, yo misma te confieso que no tengo la capacidad de decir que yo daría la vida por ti, porque soy muy miedosa y muy amedrentada. Pero por lo menos te suplico, Dios, que me des la posibilidad de vivir para ti, Jesús. De vivir para ti, Jesús. Yo no te voy a tentar diciendo que yo moriría. Si tú me quieres dar la oportunidad, tú me vas a fortalecer en el momento. Pero hoy
en este día, puesta aquí en pie frente a un pueblo, yo sí te declaro, amado Dios, quiero vivir para ti, amado Dios. Gracias, Jesucristo. Qué delicia, qué privilegio en esta noche venir a rendir nuestros corazones ante tu presencia, Señor. Gracias. Adórelo, adórelo, Él está en este lugar. Someta su mente, someta todo su ser. Siempre, siempre es un canto nuevo en mi corazón. ¿Cómo es Dios? Bueno es Dios. Yo he sido testigo y es fiel a su palabra. Siempre fiel. Bueno es
alabamos, te damos gloria y honor. Exaltamos tu nombre, porque tú te comprometes y nos dices: y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Señor, hoy queremos decirte que te amamos. Aún hoy queremos pedirle al Espíritu Santo que desate todo el amor que ha sido derramado en mi corazón para amar a mi Padre Celestial. Aviva tu iglesia en estos tiempos. Dinamiza a tu pueblo, amado Señor. Que ese primer mandamiento hoy sea desatado en el corazón de cada uno, Señor. Hacer las cosas porque te amamos. Te amamos, Señor. Te adoramos, Señor Jesús. Hoy venimos como aquella mujer que trajo el vaso de alabastro lleno de perfume de nardo y lo quebró a tus pies y ungía tu cabeza y ungía todo tu cuerpo, y el olor de nardo se esparcía en toda la casa de Simón el leproso. Y aunque opinaron acerca de ella que no debía haber hecho ese mal gasto, tú, Jesús, dijiste: déjala, que esta mujer está haciendo bien, porque me está ungiendo para el día de mi sepultura. Y donde se predique este evangelio, se va a hacer memoria de ella. Derrame hoy su vida como ese perfume de nardo. No deje que nada lo distraiga. Cierre sus ojos y adórele. Palabras sencillas. Él no está buscando palabras que lo puedan descrestar. ¿Qué va a descrestar a mi Padre si Él es Dios? Pero todo su ser necesita adorar al Dios verdadero. Te adoro, Jesús. Qué dicha yo ser como la mujer pecadora también, que vino y se tiró a tus pies y lavaba tus pies con sus lágrimas y los enjugaba con su cabello. Ay, qué delicia yo ser esa mujer siempre a tus pies, Señor. Te amo, Jesús, te amo, mi Papá divino, te amo, mi Espíritu Santo, mi compañero de vida, el que me revela a Cristo. Espíritu Santo, llénanos, renuévanos. Espíritu Santo, trae cántico nuevo en los labios de cada uno. Cánticos de adoración al que vive y al que reina, al amado. Oh, si Él me besara con besos de su boca, porque sus besos son mejores que el vino, sus amores. Porque tu nombre es como un suave ungüento. Me senté a la sombra de mi amado y comí de su fruto, y su fruto fue dulce a mi paladar. Te adoramos, Jesús de Nazaret. Cuando siento desmayar en mi andar y el sol se ha ido, los amigos se dispersan y no están, siento el vacío. Cuando el mundo se levanta contra mí es cuando digo: me
Me sostiene y me hace fuerte el saber que soy tu hijo. Solo existe un lugar donde encontrar aquel motivo que me hace respirar. Jesús, tú eres mi refugio, tú mi paz. Si estoy contigo sobre el mar puedo andar. Si estoy contigo ya no hace frío. Los fantasmas se irán y temblarán si estás conmigo. Si estoy contigo, ya no hay motivos. La tristeza y la ansiedad ya no estarán si estás conmigo. Cuando siento desmayar en mi andar y el sol se ha ido, los amigos se dispersan y no están, siento el vacío. Cuando el mundo se levanta contra mí es cuando digo, me sostiene y me hace fuerte el saber que soy tu hijo. Solo existe un lugar donde encontrar aquel motivo que me hace respirar. Jesús, tú eres mi refugio, tú mi paz. Si estoy contigo sobre el mar puedo andar. Si estoy contigo, ya no hace frío. Los fantasmas se irán y temblarán si estás conmigo. Si estoy contigo, ya no hay motivos. La tristeza y la ansiedad ya no estarán si estás conmigo. Soy, no habrá más llanto ni dolor, tuyo soy. Estoy contigo es porque tú eres mi amante, eres mi sol, tú mi Dios. Si estoy contigo ya no hace frío. Los fantasmas se irán y temblarán si estás conmigo. Si estoy contigo, ya no hay motivos. La tristeza y la ansiedad ya no estarán si estás conmigo. Si estás conmigo. Estoy contigo, ya no hace frío. Si estoy contigo, Gracias. El que tiene mis mandamientos y los guarda, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré, dice Jesús, y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Señor,
Hoy queremos pedirte que laves nuestras vidas en todas aquellas cosas que demuestran que no te amo, que no estoy guardando tu palabra, Señor. Tú dices en tu palabra en Isaías que debemos andar por esta senda, porque aún por torpes que seamos, no nos saldremos de ella. Levantemos nuestras manos a nuestro Dios y supliquémosle que Él nos capacite para dejar todo aquello que a Él no le agrada. Usted lo sabe, pero quizás ya se acostumbró a hacerlo. Quizás ya se acostumbró a vivir de esa manera. O más grave aún, usted lo hace y dice, como yo lo hago y no me pasa nada. Pero Dios nos dice en esta noche, como dice el Salmo 50, ¿qué creíste? Que como yo me quedaba callado, era como tú. No, yo tengo mi tiempo para derramar mi ira. Levante sus manos y en esta noche de alegría, de amores con Él, cuando yo amo a alguien, yo anhelo vivir para Él. Te amamos, Señor. Queremos agradarte en nuestra manera de pensar. Queremos agradarte en nuestra manera de sentir. Queremos agradarte en nuestra manera de hablar. Queremos agradarte en nuestra manera de actuar. Levante sus manos y reciba del cielo. Dios está en los cielos y nosotros aquí en la tierra. Hoy imploramos tu ayuda, amado Señor. David decía: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará mi pie al resbaladero. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Marta María. Gracias, Jesús. Gracias porque hoy derramas, Señor, dominio propio, poder, amor para poderte agradar. Hoy me niego a mí, a mi carne, a mis emociones, a mi razón, a mi parecer. Te entrego mi razón, Señor. Te entrego mi soberbia y altivez. Te entrego la fuerza con la que un día me levanté y dije: nadie me va a volver a aplastar como me aplastó mi papá. Pero sabes, mi Padre, hoy perdono a mi papá. Hoy lo bendigo aunque lleve 30 años de muerto. Pero hoy lo bendigo y le doy gracias al papá verdadero que me dio ese papá como un trampolín para llegar a los brazos de Jesucristo. No lo veo con despropósito, lo veo con el mayor de los propósitos. Y si un día me levanté con orgullo y soberbia, hoy te digo: Señor, ya no me sirven, te los entrego en tus brazos y quiero ser mansa y humilde como mi Señor Jesucristo. Anhélelo, anhélelo, no le dé miedo. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Gracias, Jesús. Gracias que esta carne hoy se sienta avergonzada. ¿Por qué? Porque ya ella no tiene poder para dominarme. Solo Jesucristo, solo el Espíritu Santo. Démosle un aplauso al Espíritu Santo. Al amigo de amigos.
al Paráclito, al Consolador. Apláudale al Espíritu de Dios, que es el que lo intranquiliza. Al Espíritu de Dios que nos anhela celosamente, nos decía hace 8 días. Nos anhela celosamente, porque Él sabe que tú, pegada del mismo hilo, de la misma carne, de la misma situación, te estás perdiendo la delicia de los amores del Padre Celestial. Aplaude y dile: Espíritu de Dios, yo quiero tu llenura. Espíritu de Dios, yo quiero que me redargullas. Yo no me quiero quedar igual. ¿Qué tal, Señor? Teniendo un reino inconmovible que lo puedo disfrutar desde esta tierra. Yo quiero lo tuyo, yo quiero lo tuyo. Grítele, grítele con voz en cuello: yo quiero lo celestial. Señor, Señor, me mamé de mí misma, de mi propia carne. Con razón Pablo te decía: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me librará de estos deseos? Más gracias doy a Dios por nuestro Señor Jesucristo. Porque si con la carne, con los miembros, sirvo al pecado, con la mente sirvo a la ley de Dios. Te adoramos, Jesús de Nazaret. Te adoramos, Jesús de Nazaret. Qué delicia la vida del Espíritu. Puestos los ojos en Jesús. Ay, qué delicia. Autor y consumador de todo. Amén, amén. El pasado dejo atrás. Solo en ti hay libertad. Correré a ti, correré a ti. Tu promesa alcanzaré, con paciencia llegaré. Correré a ti, correré a ti, aunque yo no vea nada, creeré que estás aquí, estás aquí. Puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de todo. El pasado dejo atrás. Solo en ti hay libertad. Correré a ti, correré a ti. Tu promesa alcanzaré, con paciencia llegaré. Correré a ti, correré a ti, aunque yo no vea nada, creeré que estás aquí, estás aquí.
correré a ti, tu promesa alcanzaré, con paciencia llegaré. Padre, te damos gracias. Hoy venimos delante de ti, Señor, a darte una muestra de nuestro amor, obedeciendo a tus principios. Queremos entregarte nuestros diezmos y ofrendas con alegría. Dice tu palabra, necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor? ¿La ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Traigamos nuestra ofrenda y creamos que es Dios quien al traer nuestra ofrenda al altar, Él santifica esa ofrenda que tú le das, no mirando a los hombres, no siendo como los discípulos de Jesús, que les pareció que la mujer había desperdiciado lo que le estaba dando a Jesús. El Señor Jesús les tuvo que decir: ustedes los pobres los van a tener siempre entre ustedes y cuando quieran les van a poder dar, pero a mí no me tendrán siempre. Señor, hoy te traemos nuestra ofrenda y diezmo con gozo, con alegría, con todo nuestro corazón para ti. Bendecimos la predicación de tu palabra, amado Señor. Prepáranos para comprender la entrega de Esteban, un hombre lleno del Espíritu Santo, usado por el Espíritu de Dios de una manera sublime, y Dios se lo quiso llevar a muy pronta edad a su presencia. Padre, quédate en medio de nosotros. Bendecimos a mi esposo y te pedimos que nos hables a través de él, en Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Tenemos ahí el video? Sí. Lo paso y ahí mismo arranca. Vamos a ver este video porque hace 2 años nos quemaron la iglesia. Eso tiene mucho significado. Ahora que estamos estudiando el libro de los Hechos, vamos a verlo. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré, no temeré. En la madrugada de este domingo, los bomberos de Medellín atendieron un incendio en una iglesia cristiana ubicada en la glorieta de la calle 10 con la avenida Las Vegas en el Poblado. En ruinas quedó esta iglesia cristiana producto de un incendio que al parecer fue provocado por una persona que quedó registrada en cámaras de seguridad cuando lanzó un elemento en llamas sobre el techo de paja, ocasionando la conflagración. Aunque la oscuridad aceche
mi vida, no temeré, no temeré. Tú estás aquí, tú estás aquí, y es tu mano que me cubre y me guarda con tu amor, pues tú estás aquí, tú estás aquí. Yo no temeré, pues tú estás conmigo. Jesús, Jesús, Jesús. Tu nombre me conforta, Jesús, Jesús. Tu nombre hoy consuela mi interior. Señor, tu pacto de misericordia nunca se alejará de mí. Tu pacto de paz nunca será quebrantado. Tú tendrás misericordia. Tú enseñarás a mis hijos y se multiplicará tu paz sobre ellos. Y por eso yo declararé: el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Padre, gracias. Muchas gracias. Tú eres bueno, Señor. Y nos levantas aún en medio de las cenizas, de muchas maneras, espirituales, morales, económicas, psicológicas, emocionales. Aunque el enemigo incendie nuestras vidas con su maldad, tú vuelves a levantar nuestras vidas. Tú eres un Dios bueno. Gracias por todo el amor que nos tienes. Tú al que amas disciplinas y azotas al que recibes por hijo. Gracias. Hoy estamos aquí, sentados viendo tu gloria. Gracias, Señor. Gracias. Amén. Bueno, 2 años, ¿no? Me quebrantó el video. En ese momento, cuando lo vimos, no me quebrantó. De pronto era cuando uno necesita las fuerzas, ¿no? Pero ahora no las necesitamos para nada, sino para dar gracias, para dar gracias. 2 años. Creo que el libro de los Hechos nos enseña eso, y hoy específicamente en este tema. Ya me acostumbré a que estuviera aquí, entonces ya no sé dónde está. Bueno, estamos estrenando este regalo de Dios también, ¿sí o no? Para que puedan ver mejor. ¿Se ve mejor el video ahí o no?
¿cierto? Se vio mejor ahí que acá. Es que esa es la idea, la imagen del video bien se pierde mucho. Vamos a abrir la Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 7. Hemos estado, capítulo 1, 2, la vida del Espíritu Santo, la importancia de la vida del Espíritu Santo. Y esto que vivimos también es parte de los hechos del Espíritu Santo. Diríamos nosotros, eso ocurriría hace 60 años o hace 2000 años que quemen una iglesia, ¿no? Y no, hoy en día. Y el que la quemó dijo que lo habían mandado, Oscar, que fue el que estuvo ahí, oyéndolo hablar, lo habían mandado, ¿cierto? Allá en la fiscalía, cuando lo capturan, que lo había mandado la Virgen, con 600 ángeles, ¿no? O sea, ese es el significado. Este lugar de alguna manera es muy estratégico espiritualmente hablando. Cada iglesia la pone el Señor en un sitio donde necesita estar. Y eso es del libro de los Hechos. Pudo haber sido una catástrofe terrible, ¿no? Porque se ha podido incendiar este bosque aquí atrás. Y qué pena que todos los que estaban en el motel tengan que salir en peloto. Por caracol, terrible. Y los carros de aquí y los carros de acá, y Fredín que estaba acá. Ayer estuve con el pastor Diego y Adriana, la esposa, los que se acuerdan, que estuvieron acá. Ellos tenían la iglesia creció acá 8 años con nosotros y ellos eran los sábados, que fue el día. Y recordábamos que ellos salieron como a las 10 de la noche, toda la iglesia y los últimos muchachos de ellos. Incluso los muchachos estaban ayer allá, me invitaron a predicar. Y recordaban que a las 11 de la noche fue eso, ¿no, Oscar? A las 11 de la noche, o sea, saliendo la iglesia, saliendo ellos, quemaron la iglesia, ¿no? Entonces el Señor guardó, y bueno, y a Fredín también, que de todas maneras él estaba ahí, estaba dormido. Dios es bueno, ¿no? Dios es muy bueno y misericordioso. Eso es del libro de los Hechos. No tuvimos que ir a Irak o Siria para que nos quemaran la iglesia, o India, que lo han quemado, ¿no? Ya lo han hecho aquí. Lo han hecho aquí. Esta imagen que están viendo ahí es la imagen de una de las pinturas, porque es increíble cómo en los siglos los grandes pintores, todos ellos, porque hubo una época donde las grandes pinturas eran todos los momentos bíblicos, y hay muchos cuadros en todas partes. Yo he ido alrededor de unos 8 museos en el mundo. Estuve uno en el Getty Museo de Los Ángeles, el año pasado en el Museo de la Biblia de Washington, en el Louvre cuando tenía yo como 20 años, en el del Prado. Todos esos pintores, y en Italia, ¿no? Por supuesto. Y todos esos pintores, todos, tú encuentras cuadros de Lucas, de la Samaritana, de Jesús, la pesca milagrosa, cuadros que ahora son incalculables en su valor. Este es uno de esos cuadros, ¿cierto? Unos cuadros que reflejan ahí la historia de Esteban. La historia de Esteban. Este joven en el capítulo 6 lo nombran servidor, diácono, para cuidar de las viudas, para servir en la mesa. No duró mucho su ministerio porque lo mataron muy rápido y todos eran muchachos. Vamos, porque él comienza a narrar una historia, porque al final del capítulo 6 lo cuestionan a Esteban. Recuerden, estos eran muchachos, es que Jesús era un muchacho, ¿sí o no? 33 años, 30 años su ministerio. ¿Te imaginas 30 años? Era un muchacho, ¿cierto? 30 años tiene
Luis Esteban cumplió 30 años, Carlos, así, imagínense a Jesús como Luis Esteban, con una figurita ahí y tal, ¿no? Era un muchacho y predicando y haciendo milagros y caminando sobre el agua y tal. Y todos los discípulos eran de ese corte, todos eran jóvenes muchachos que se atrevían a hablar de Cristo. Y vamos a leer capítulo 7, versículo 1 al 4. El sumo sacerdote dijo entonces: ¿es esto así? Está cuestionando, porque viene el capítulo 6 a Esteban. Y Esteban les contesta, y él les dijo: varones, hermanos y padres, oíd. Mire el respeto por la autoridad. Y esto no quiere decir que no los confrontaran, los confrontaban a las autoridades, pero lo hacían en el espíritu, no con violencia. Y les dice: varones, hermanos y padres. ¿Por qué les dijo padres? Recuerde que estaba Anás, Caifás, estaba toda esta gente del concilio, ancianos literales, ¿no? Y ancianos espirituales. Escuchen, y les dice: el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia. Vamos a leer porque es una narrativa todo lo que él empieza a contar. Él empieza desde Abraham, cuando Abraham en el Antiguo Testamento es llamado y Dios le dice: sal de tu tierra y de tu parentela y vete al lugar que yo te diré. Es muy interesante, ¿no? Porque es que ahora te dice: mira, te ofrecieron un puesto en Australia, y ya todos, la mayoría del mundo sabe que es Australia. Es más, se mete a internet y ya conoce las imágenes, el mar, los desiertos. Hay miles de programas ya de Australia. Sabe que allá vienen los canguros, pero en esa época decir que iban a salir a alguna parte era sin saber a dónde iban. No tenían conocimiento. Imagínense si hace 500 años Colón no sabía para dónde iba. Imagínense hace 8,000 años. ¿Ya no? Y esto es lo que dice Abraham. Por eso dice que él es el padre de la fe en todo sentido. Y le dice: sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos, o sea que era allá que estaba, y habitó en Harán. Y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra, en la cual vosotros habitáis ahora. Desde ese momento es donde Dios tiene el plan de fundar su nación, Israel. Desde Abraham, porque cuando le dijo que se fuera, y este chico, un jovencito, les dice a toda esta gente: en la tierra que están ustedes, fue a la que Dios llamó a Abraham. Y sigue diciendo: y no le dio herencia en ella, ni aún para asentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión, y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Y le dijo Dios así: que su descendencia sería extranjera en tierra ajena, y que los reducirían a servidumbre y los maltratarían por 400 años. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Recuerde, cada cosa que sucede, Dios la ha profetizado. Ya ahí le estaba diciendo a Abraham que los iban a esclavizar en Egipto, pero que esa misma nación iba a pagar las consecuencias de haberlos esclavizado, pero que inminentemente los iban a esclavizar. Cuando tú lees la Biblia te das cuenta, no que Dios no ha dicho lo que está sucediendo, sino que está escrito. Plagas vendrán, eso está escrito, y se multiplicarán, y habrá terremotos y temblores. Nada de lo que está sucediendo es diferente a lo que Dios ha dicho. Entonces, pero nosotros no tomemos miedo. ¿Por qué? Porque ya no lo dijo el Señor. Cuando suceden las cosas, entonces el Señor dice: esto era lo que te había dicho. ¿Te acuerdas que te había dicho que iba a multiplicar las pestes? ¿Sí o no? Esto es.
Todo el mundo usando tapabocas, el mundo entero usando tapabocas, ¿cierto? Por esta plaga, por una plaga, por eso les llaman plagas apocalípticas. ¿Por qué? Porque están profetizadas, ¿no? Porque están profetizadas. Pero el Señor dijo que no tuviéramos temor, ¿no? Recuerde que hay dos cosas que les he compartido en este tiempo. Una, el Salmo 91, la plaga no tocará tu morada. Y Marcos 16, si tocara tu vida, dice, si bebieres cosa mortífera no te hará daño. Y esa será siempre nuestra confianza, porque también Dios nos tiene que guardar cuando nosotros, por alguna razón, adquirimos cualquier tipo de enfermedad. Dios nos prometió guardarnos, ¿no? A no ser que el plan de Dios pues sea tenernos donde Él, porque eso sí ya, ahí no hay nada, ¿no? Ahí sí hasta un susto nos va a matar. Versículo 8 y 10. Y le dio el pacto de la circuncisión. Les está haciendo todo un recuento histórico. Y así Abraham engendró a Isaac y le circuncidó al 8º día. E Isaac engendró ¿a quién? A Jacob. Y Jacob a los 12 patriarcas. Recuerde que luego Dios cambia el nombre de Jacob y le pone Israel. Y los 12 hijos de Jacob son los patriarcas, son las 12 tribus. Las 12 tribus de Israel. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto. Pero Dios estaba con él y le libró de todas sus tribulaciones. Y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Y decimos nosotros, ¿y por qué este hombre narra esto a estos hombres que tienen todo el conocimiento de la Biblia? Porque no lo está narrando solamente por narrarlo a unas personas que tenían el conocimiento escrito, sino porque él está apelando a la vida del Espíritu, a la vida del Espíritu, para que suceda algo en ellos en el Espíritu. Porque no es lo mismo. Hay mucha gente que conoce la Biblia, pero la Biblia misma dice: la letra mata, el Espíritu vivifica. No, quien conoce la palabra tiene el Espíritu, ¿cierto? Yo leí una vez un libro de Ernesto Samper, no, el hermano Pisano, Daniel Samper Pisano, que se llama Las locuras de Salomón y tal, y narra de la Biblia desde Génesis de una forma que él ha leído, ¿sí o no? Pero no creo que sea cristiano, ¿ve? Leer la Biblia, tienen un conocimiento hasta tremendo. Entonces estos hombres tenían conocimiento, pero aquí Esteban está hablando de la revelación del Espíritu, que el Espíritu Santo abriera el entendimiento, porque tiene que abrir el entendimiento. Usted seguramente ha escuchado palabra muchas veces desde que nació, porque incluso cuando lo llevaban a misa, ¿qué hacía el padre? Lectura del Santo Evangelio, ¿sí o no? Y leían el Santo Evangelio literal como está, Lucas o Mateo, Marcos o Juan. Por siglos están leyéndolo, pero sin el Espíritu eso no transforma a nadie. Se necesita la vida del Espíritu. Y él les está hablando de Jacob, que conocían el tema, pero para que el Espíritu Santo abriera el entendimiento de ellos, el cual lo puso gobernador de la casa. Y dice cosas poderosas, ¿no? Y dice cosas poderosas, porque dice que, gracias, pero no le tengamos miedo al calor. El calor es la vida, ¿no? Solo los muertos son fríos. El calor es cheverongo. Sí, sí, el sudor se engorda. Yo también tenía aquí una reserva. Tengamos dos. Es que no se pueden prender los ventiladores por recomendación para que el chikungunya no. Bueno, vamos al versículo 11 y 14. Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán,
Esta narrativa es increíble porque es el propósito de Dios, es el propósito de Dios con todo. Entonces estaban en Abraham, luego nacieron estos chicos, luego a los hermanos le dio por mandarlos tal. O sea, cómo el hilo se va cumpliendo. ¿Hasta dónde va a llegar este hombre? Va a llegar hasta Jesús precisamente, ¿cierto? Va a llegar hasta Jesús y le dice: vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán, y hubo gran tribulación, y nuestros padres no hallaban alimento. Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez y la segunda. ¿De qué padres estaba hablando? De las 12 tribus. Él, Esteban, era uno de las 12 tribus y dijo nuestros padres, porque todos los que estaban oyendo sabían de que de alguna tribu eran. Dan, Leví, Judá, todas las tribus. Y él les dijo que los padres fueron los que vendieron al otro y tal, ¿no? Ahí nacieron los padres de la venta del otro, y que los padres fueron allá, y allá estaba el otro hermano. Y en la segunda, José se dio a conocer a sus hermanos y fue manifestado a Faraón del linaje de José, el linaje de José. Y enviando José, hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela en número de 75 personas. Y fue el momento en que Dios salva a Israel, ¿cierto?, de morir, porque había comido en Egipto en medio de esa hambre. Las hambres no son nuevas. Siempre ha habido hambre. Después que Adán y Eva pecaron, lo que se vino fue todo esto que vivimos nosotros. Versículo 15 al 18. Así descendió Jacob a Egipto, donde murió él. Es muy interesante porque en Egipto, les he contado, en estos días les conté a ustedes que hay 10 millones de coptos, de cristianos, ¿no? Entonces cuando tú vas a Israel te dice: estás visitando la Tierra Santa, pero cuando llegas a Egipto, los cristianos allá te dicen: estás visitando la Tierra Santa. ¿Sí o no? Y entonces uno le dice: ¿y por qué si la Tierra Santa Israel? No, porque aquí murió también el patriarca Jacob. ¿Sí o no? Y porque Jesús cuando huyó, ¿a dónde huyó? Jesús no, María y José a Egipto. Entonces él dijo: nosotros también tuvimos al Salvador aquí, en el vientre, pero lo tuvimos. Ya había nacido, claro que sí. Los cuales fueron trasladados a Siquén y puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham de los hijos de Amor en Siquén. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José, ¿cierto? ¿Por qué llegaron a ser esclavos? José era el más importante después de Faraón, es más, era la voz del Faraón. Pero cuando murió José y murieron los otros faraones, el que vino y los que siguieron ya no tenían la misma disposición con Israel. Eso pasa mucho, ¿cierto? Eso pasa mucho. Dice que los pioneros que hicieron algo, sus hijos lo disfrutan. Y eso pasa en Antioquia hoy en día. Luego los hijos de esos, que son la tercera generación, acaban lo que quedó. Y la cuarta generación tienen que hacer lo mismo de los otros. Volver a comenzar. Volver a comenzar. Y están jueces. Dice, nace una generación que no conocía a Dios. Por eso uno de los mandamientos en Deuteronomio 6 es que nosotros contemos esto a los hijos de nuestros hijos. ¿Ve? El diablo nos ha querido robar la historia bíblica. Cosa que no puede hacer con Israel, como yo les he dicho, que es espectacular. ¿Por qué? Porque tú vas a Israel y se bajan 3 buses de muchachitos a donde tú estás orando. Y los reúnes y el profesor les dice, este. Y hay un monumento enorme.
este es el monumento de Elías. Y está Elías con una cipote espada con los profetas de Baal y tal, en bronce, ¿cierto? Y mientras estás ahí, dice la Biblia que ¿quién le daba de comer a Elías? ¿Los qué? Los cuervos. Y estás ahí y vienen los cuervos, literal. Siempre que voy al Monte Carmelo, siempre hay cuervos. Siempre hay cuervos. Es como una señal de Dios de decir, hace 3000 años ocurrió esto aquí y sigue lo mismo igual. Los cuervos para recordarte. Y entonces uno come en un restaurante ahí. Bueno, son curas los que lo atienden a uno, no cuervos. No, porque la comida no, el cuervo traía la comida, pero no, la comida no era cuervo. Y es un restaurante muy sabroso, atendido por monjas, de verdad, créame. Entonces la historia para los niños de Israel es esa. Es Elías, Abraham, aquí estuvo Isaías, aquí estuvo tal, wow, ¿me entiendes? Salomón, David, tal cosa. Nosotros no podemos perder la historia, porque cuando se pierde la historia, viene una generación como la que hay, de ateos que ni siquiera saben por qué son ateos, ¿ah? Ni siquiera saben por qué son ateos. Dice, el mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios, y fue criado 3 meses en casa de su padre, pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió, le crió como hijo suyo, y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en palabras, en sus palabras y sus obras. Está recordando, les está recordando a ellos, les está diciendo, ¿no? Pero cuando nosotros narramos la historia, es para que la historia nos transforme, es para que la revelación llegue a nuestro corazón, porque lo que les decía ahora es que no conocían esta historia. Estos hombres eran doctos, eran doctores de la ley los que estaban oyendo a Esteban. Por eso hay que hablarles muchas veces a la gente, aunque digan conocer, porque una cosa es conocer y otra cosa es recibir la revelación de Dios. Versículo 23, en adelante al 25. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel, y al ver a uno que era maltratado, lo defendió, e hirieron al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría la libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. ¿Sí o no? No era el tiempo, no era el momento, no era el llamado. Al día siguiente, versículo 26, se presentó a uno de ellos que reñían y los ponía en paz, diciendo: varones hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Y al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Todos estos hombres conocían la Biblia. Todos estos hombres. ¿Para dónde va Esteban con esto? A Jesús, a Jesús. Y les está diciendo: yo conozco, nací con la Biblia en la mano. Conozco la historia de mi pueblo, por eso les hablo. Versículo 30. Pasado 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión, y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y Moisés temblando, no se atrevía a mirar, y le dijo el Señor: quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Qué poder hay en la palabra, ¿sí o no? Y dice, versículo 34:
Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido para librarlos. Ahora pues, ven, te enviaré a Egipto a este Moisés, a quien había rechazado, diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? Y ahí aparece algo interesante también, que de pronto no se narra en la historia del Nuevo Testamento. Aquí Esteban hace ver que una cosa es cuando uno va sin ser mandado y otra cosa es cuando va mandado, ¿sí o no? Por eso Moisés, antes de salir, le dijo, Señor, si tu presencia no ha de ir conmigo, no me saques de aquí. Y es verdad, esa es la vida del Espíritu. Cuando tú vas a hablar o vas a una entrevista o le vas a hablar a alguien de Cristo o vas a hablar con tu marido o con tu esposa o con tus hijos, siempre di, Señor, si tu presencia no ha de ir conmigo, que no habrá nada, que no habrá ni siquiera la boca, ¿sí o no? Porque no es lo mismo que nosotros le digamos a los hijos con nuestros argumentos a que esos mismos argumentos estén acompañados del Espíritu, con la palabra del Espíritu, ¿cierto? Porque cuando se hace con la palabra del Espíritu, penetra el corazón, transforma las cosas, ¿no? Ya cuando Moisés es enviado, ya ni siquiera va al pueblo de Israel, va a Faraón de una, porque Dios lo mandó a Faraón, a hablar con Faraón de una vez. Y dice, a este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Este lo sacó, habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto y en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. Versículo 37 al 39. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel, profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos como a mí, a él oiréis. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto. ¿Ya se dio cuenta a dónde llegó Esteban? ¿Ya se dio cuenta? ¿Llegó a dónde? A Cristo. Entonces les está diciendo, este Moisés le reveló el Espíritu acerca de Jesucristo. Este Moisés ya sabía que Cristo iba a venir. Le voy a levantar un profeta, ¿cierto? Para que le hable, para que les hable. Recuerde que hay algo que se llama la cristología, y es ¿dónde está Cristo? De Génesis a Apocalipsis. Cuando tú lees la Biblia, te vas dando cuenta que en todos los libros, es más, una de las características de que el libro quede en el canon de la Biblia, o sea, los 66 libros, es que el libro obligatoriamente tiene que tener una revelación de Cristo, del Mesías. Si no, ese libro no tiene la fuerza. El canon es las características de por qué, cuando estos libros se fueron encontrando en medio de los siglos, cómo iban a ser aprobados, ¿no? Uno era que era veraz, uno que la lectura era, o sea, la letra, o sea, el idioma era de la época, ¿cierto? Ningún libro se encontró en francés, el francés no existía, ¿sí o no? Todos los libros se encontraron en los idiomas de la época. Y los estudiosos cristianos se dedicaron meticulosamente a cuidar de estos libros. Y todos narran de Cristo. Y ya les toca un tema sensible a ellos, porque ellos son padres de la ley. Y ya les habla de Moisés y les dice, ¿se dan cuenta que el Espíritu Santo ya le había revelado a Moisés acerca de Cristo? O sea, es como decirles en otras palabras, si Moisés ya sabía, ¿y ustedes por qué no? ¿Ustedes por qué no? Porque finalmente todos los evangelistas en ese momento hablaban de que ellos habían matado a Cristo.
Lo leímos en los capítulos anteriores y yo les decía, un ateo está en ese lugar. ¿Qué está haciendo un ateo? Matando a Cristo. Está volviendo a crucificar a Cristo, ¿cierto? Está diciendo que Cristo no existe, que Cristo no es real, que Cristo no trae vida, que Él no es el camino, ni la verdad, ni la vida. Eso es, ¿no? El pecado del hombre, cuando ellos hablaban en el libro de los Hechos, de que se arrepintieran, no era que se arrepintieran de estar fornicando, sino que se arrepintieran de haber matado a Cristo, o sea, de no creer en Cristo. ¿Qué es lo importante cuando una persona viene a la iglesia? Que crea, porque si no cree no pasa nada, ¿cierto? Hay mucha gente que recibe sanidades, pero no cree. Una sanidad, cuando la recibe la gente, es para que crea, no en el que oró por él. No sé, ese ángel ora por mí, uy, ese man tiene un poder. No, es para que reciban a Cristo, es para que crean en Cristo. Ese es el mensaje de la Biblia. Porque Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por Él. Cristo es el mensaje central. Hemos dicho que cuando le preguntas a mucha gente dice, sí, yo creo en Dios. Pero cuando le preguntas, ¿y tú crees en Cristo? Neida nos contaba en estos días, que tiene un testimonio muy poderoso, que ya salió aquí en el testimonio de Experiencia en el Monte, que ella vino a la iglesia. Y una de las cosas que pasó en un momento era que ella fue rockera, fue punkera, y tal. Una de las cosas que no podía hacer era nombrar el nombre de Jesús. Y es una de las cosas que dice la Biblia, que la gente no es capaz de nombrar a Jesús, ¿no? Y no es capaz de nombrar el nombre de Cristo. Incluso les conté estos días que la gente, ¿y por qué te ha ido también a ti? No, el azar, la suerte, pero si has leído qué es la suerte, que la suerte proviene de Dios, ¿sí o no? Y que ¿quién está detrás del azar? Dios. Pero la gente no quiere denominar a Dios, no quiere denominar a Cristo, porque no pueden denominar a Cristo hasta que no le reciban, hasta que no crean, hasta que no acepten. Entonces este Esteban le está confrontando a ellos y les está diciendo, ustedes leen a Moisés y esto no lo leen, no leen que ya él sabía de Cristo. Versículo 40. Cuando dijeron a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificios al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron, y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo. Cuando está escrito en el libro de los profetas, ¿acaso me ofreciste víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien llevaste el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios Renfán, figuras que os hicisteis para adorarlas. Os transportaré pues más allá de Babilonia. Y me puse a leer, el dios Moloc era el dios del fuego y ofrecían, pongan cuidado, eso lo aprendieron ¿dónde? En Egipto. Usted, todas las malas costumbres suyas, ¿de dónde es? De Egipto. ¿De dónde lo sacó Dios a usted? De Egipto, ¿sí o no? ¿Verdad? De Egipto, de allá nos sacó el Señor. Y estos llevaron a Moloc, pero llevaron a Renfán. Y me puse a leer sobre Renfán, que me imagino que Andrés, que le gusta el tema, que es un profeta y tal. Renfán es el satánico y es la estrella de David de hoy. ¿Se acuerda? La estrella de David de hoy. Ahí hay un mensaje muy importante, ¿no? Uno está sacrificándole a Moloc tus hijos, al mundo, tus hijos para el mundo. Y otro estás reemplazando a Cristo por tu propia estrella, por tu propio reino, ¿sí o no? Hombre, tenían que matar a este muchacho. Después de esto ya, ¿sí o no? ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Sí o no?
se atrevió a decirles que ellos preferían adorar a otros dioses, crearlos, que adorar a Cristo. Y sigue pasando, ¿cierto? La gente, usted le habla de Cristo, le comparte de Cristo, y de ahí sale a consultar con un brujo, porque me ha pasado, y luego a los 6 meses me pide otra cita y me dice, qué pena con usted y qué vergüenza tengo. Usted me habló del Señor y de la Biblia, pero es que tengo una vergüenza porque yo después que me fui de aquí, me fui con un brujo, una señora bruja, y me sacó 800,000 pesos. Oiga, y si va a dar una ofrenda de 5,000 le duele el bolsillo. Y la bruja le sacó 800,000 pesos. Ella tenía un problema con el marido. ¿Y sabe qué pasó? Que entonces iban de la bruja y la bruja le decía que sí, que ese es tu marido, que tal y tal, ¿no? Entonces después se enteró que tenía un amante. Entonces ya la bruja lo llama un día y le dice, no, ya usted no me sirve. ¿Por qué nunca me dijo que él tenía otra? Le dice, no, porque tú no fuiste muy clara conmigo, ¿sí o no? ¿Sabe qué pasa con los brujos, los adivinos? Aparte que Dios los condena, que no saben nada. Porque una vez llama un tipo a un adivino que le recomendaron y llama y le contesta al adivino, ¿con quién? Y le dice, ya empezamos mal. Si no sos capaz de adivinar con quién, pero eso somos nosotros, hacemos ídolos. Trajeron a Renfán, recogieron todas las argollas y construyeron un ídolo. Y a Moloch. Para la gente es más fácil hacer un ídolo que creer en Dios, porque es que los ateos son así. ¿Por qué te digo también el azar? El azar, gracias a la vida que me ha dado tanto, a la vida. ¿Y dónde está? Bueno, la Biblia, esa por lo menos está más ubicada, porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. No da dificultad nombrar a Jesús, al Dios eterno. Y eso es lo que le dice Esteban aquí. Sin temor, sin miedo. Niegan a Cristo, pero sí hacen ídolos. Y sí hacen cosas, ¿no? ¿Por qué no buscas a Cristo? Yo le digo a la gente, bueno, si vas donde un médico y te recomienda que vayas a terapia de recuperación para tu pierna y te mandan 40 sesiones y vas a todas, ¿cierto? Y las citas, no puedo porque voy a ir a donde el fisioterapeuta y tal. Bueno, yo te recomiendo que hagas 40 sesiones aquí, ¿sí o no? Y vengas 40 viernes. Y si vienes 40 viernes, te puedo asegurar que tu corazón va a ser transformado. Neida, ¿cuánto era la negociación tuya? 6. 6 venidas. 6 venidas. Y vea, ¿y ya lleva cuántos años? 9 años después de las 6 venidas. ¿Sí o no? Esa cifra me gusta. Si digo 40 se encalambran, ¿no? 6, ven 6 veces, ¿cierto? Pero si le dicen eso, lee 6 veces el Salmo. No, yo leí el Salmo la primera vez y me quedé dormido, es verdad. Pero es que somos capaces de hacer ídolos y de no conocer a Cristo. Luego, ¿qué dice? Versículo 44. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que le hiciese conforme al modelo que había visto, el cual recibió a su vez por nuestros padres. Lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. Y les está recordando y les dice, y Dios les dio tabernáculo. Es que era una cosa de locos, ¿cierto? ¿Dónde está Manuelita? Manuela está por ahí, no, la de Mónica. Manuela estuvo hablando de eso, la niña de la nube en el desierto y del fuego, ¿cierto? Del fuego. Y ella decía una cosa que yo no había visto. Entonces ella decía en la charla, explicándole a los niños,
No sé, Manuela tiene ¿qué? 9 años, 10 años, 8. Ah, bueno, ahí está Mónica. ¿Está allá arriba reunida o qué? Ah, que están reunidos arriba los chicos. Entonces decía que la columna de fuego era para abrigarlo, era la presencia de Dios, por supuesto, en el tabernáculo, pero el fuego los abrigaba en el desierto. ¿Tú fuiste al Sinaí, Beto? ¿Viste el frío que hace allá? Es aterrador. El desierto es súper frío en la noche y la columna de fuego los mantenía. Y la nube de día. Entonces Manuela decía, era la presencia del Señor, pero también los protegía de ¿qué? La nube del sol, porque en el día el sol calentaba y quemaba, ¿sí o no? Y de noche el frío los mataba. Entonces, pero en el día la nube, en la noche el fuego. Dios piensa en todo, ¿cierto? Y dice, y ellos veían la presencia de Dios. Ellos veían la presencia de Dios. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo. Lo vieron. Y por eso David decide construir el templo. Versículo 47. David, ¿en quién nace el deseo del templo? En David. Pero David no lo construye. Dios no se lo permite. Lo construye Salomón. Dice, más Salomón le edificó casa. Y hace un paréntesis muy interesante. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de manos, como dice el profeta, porque el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. O sea, cuando David le dice, voy a construirte un templo, y le dice Dios, sí, ¿cómo a dónde me vas a meter? O sea, si la tierra es el estrado de mis pies y el trono está en el cielo, como cuáles son las medidas que se te han ocurrido. Por eso el templo lo destruyeron, porque el templo no iba a ser ese. Somos nosotros, y ahí viene, y lo veremos, ¿no? Y dice, ¿o cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres a ti, así también vosotros. Ahí sí, ya no hubo nada, sin sangre en las venas. Ustedes, nuestros padres, se resistieron a Dios. Es que los apóstoles, los discípulos, estos primeros discípulos son los que hacen la diferencia. Se parte la historia no solamente de Israel, se parte la historia espiritual. Porque ellos dicen, ellos nunca obedecieron, nunca. Ellos llegaban y tal, les abría el Señor el mar, hombre, una manifestación de esas. Entonces todo el mundo dice, no, si Dios me abriera el mar a mí creo. Mentira. Israel pasaba y del otro lado, ¿qué estaban haciendo? Un ídolo. Un ídolo. La gente dice, voy a traer a mi marido, que si Dios lo sana, lo vamos a tener aquí. Mentira, ¿sí me entiende? Tampoco, ¿ve? Tampoco. La fe, dice, es que, como le dijo a Tomás, bienaventurados los que creen sin ver. Estamos aquí porque creemos sin ver. La mayoría de nosotros no tuvo que ver nada de nada. ¿Ve? Para creer. Tuvimos la gracia de Dios para creer, para confiar en Él, ¿cierto? Y le dijo, duros de cerviz. ¿Por qué crucificaron a Cristo? Porque son duros de cerviz como vuestros padres. Claro que es muy lindo Esteban, porque Esteban no dice como vuestros padres, dice como nuestros padres. O sea, él sabe que él es del pueblo de Israel, pero que él ya no pertenece a ese grupo que son duros de cerviz, que decidieron no creer. ¿Qué más te falta para creer? Ese es el punto. ¿Ve? Dice que Dios está llamando a la puerta tuya, que si tú le abres, Él va a entrar. Ábrele, ¿qué más necesitas? ¿Cierto?
¿Otra pandemia o un temblor? ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? ¿No? Escúchalo. Recíbelo. ¿Qué más? Les abrió el mar. El Salmo 78 es una narrativa de eso. Les dio maná del cielo, les dio carne después, les dio agua en el desierto y les ha hecho milagros y milagros y milagros. ¿Y qué pasó? Duros de cerviz. Terminan matando al autor de la vida, les dicen ellos, ¿no? Versículo 52. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, y de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Y volvió lo mismo de Pedro, Juan, el apóstol Pablo y todo el que predica el evangelio. Matan ¿a quién? A Cristo. Vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis, oyendo estas cosas, ¿qué pasó? Y ahí viene el problema. Ya se enfurecían sus corazones y crujían los dientes contra Esteban. Pero este muchacho estaba encalambrado por el Espíritu. Versículo 55. Pero Esteban, ahí está la diferencia que hemos dicho en el libro de los Hechos, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando gran voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. ¿Sí o no? Se taparon los oídos. Pero qué interesante, después de cómo estaría este hombre ungido y lleno del Espíritu, que fue capaz de ver el cielo, de ver a Jesús, de ver al Padre y a Jesús en la diestra. Uy, este hombre, ¿dónde estaba allá? En el cielo, ¿sí o no? En el cielo estaba allá. Y así es que nosotros debemos andar, ¿no? En el cielo. Nosotros no somos de este mundo. No somos de este mundo. Nosotros somos del cielo, viendo al invisible, ¿sí o no? Es que es así, viendo al Señor. Y este hombre lo veía y tenía que verlo porque lo que seguía ya no iba a ser tan agradable. Versículo 58. Echándole fuera de la ciudad, ¿qué? Le apedrearon. Esta muerte es muy compleja, ¿no? Porque lo cogieron a la fuerza, lo llevan y lo apedrean. ¿Usted vio la imagen al principio? Un tipo con una roca así, una piedra en la cabeza, Dios mío. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba, ¿cómo? Saulo. Y entonces aquí aparece otro muchachito, otro jovencito, que no tenía idea de lo que estaba pasando. ¿Sí o no? Uy, ¿qué pasó con este man? ¿Qué tal? Y todos, y que ahí, ténganos la ropa ahí, que vamos a calambrar a este hombre. Se quitaban la ropa para apedrear, ¿no? Para apedrear. Se la quitaron a Esteban. Los testigos pusieron sus ropas, no, sus ropas, las de Esteban, en los pies ¿de quién? De Saulo. Como estamos en el libro de los Hechos, va a venir en la historia de este hombre, pero esta es la primera escena donde él aparece, en la muerte de Esteban, y dice: y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamaban voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Tremendo. Este es el primer muerto del evangelio. Bueno, primero ve Cristo. Este es el segundo. Pero que no era Cristo, que era un hombre. Yo les he motivado a ustedes que lean libros de la cortina de hierro de algunos pastores de Corea del Sur, que ahorita son las iglesias más grandes del mundo, que están en Corea del Sur, de cómo ellos se enfrentaban al comunismo y cómo los mataban, ¿no?
Hay historias muy interesantes de predicadores, ¿cierto? Hay una historia, que no recuerdo el sitio en China, de un predicador que estaba con su familia. Todo el pueblo conocía al predicador, a la esposa y a los hijos, ¿no? Entonces aparecieron los soldados comunistas y lo toman y con una retroexcavadora meten a toda la familia, meten a la pareja y meten a los 2 niños. Y el comandante, alrededor del pueblo, ponen el pueblo alrededor de esa escena y ponen los soldados y dice el comandante: nieguen a Jesús, díganle que todo lo que le has hablado tú de Cristo es mentira y la Biblia. Niega a Jesús. Si no niegas a Jesús, te voy a sepultar ahí con tu familia. ¿Sí o no? Eso debe ser aterrador, ¿no? Como esta escena. El hombre no dice nada, como los cristianos. ¿Qué dijo Esteban? Dice: no le tengan en cuenta ese pecado. Tremendo eso, pero tremendo eso. Y entonces empiezan a taparlo. Los niños empiezan a llorar porque ya ven la tierra encima y eran niños. Entonces se le ocurre al pastor cantar uno de los signos que cantaban en la iglesia. Y arranca todo el pueblo a cantar en medio de que los tapaban. Y los taparon, ¿no? Y los sepultaron a los 4 vivos. Hay muchas historias que conmueven tu corazón. Por eso en las bienaventuranzas dice: bienaventurado eres cuando por causa del Señor os vituperan. ¿Quiénes somos nosotros para que nos quemen la iglesia? Pues yo no me siento tan honrado, no sé, pero es una cosa aterradora, ¿me entiende? Pero lo hacen por Cristo, porque predicamos a Cristo, porque cantamos, ¿me entiende? Porque al diablo no le gusta que cantemos. ¿Ve? Yo me acuerdo que cuando estaba en Castilla hacíamos vigilia de toda la noche y había un vecino que entonces venía y me braviaba. Entonces estaba como con unos tragos y tal, y yo me acuerdo que estaba fracturado, ¿cierto? Andrés me conoció fracturado y tal. Entonces yo estaba fracturado y el tipo: apaga esos equipos, y me hacía así y me tocaba la nariz. Y yo: este me va a meter un trompón aquí. Apaga esos equipos. Lo más teso es que el tipo todos los sábados se emborrachaba y todos los sábados parrandeaba hasta las 4 de la mañana. Y nadie en ese barrio decía nada. Pero si nosotros alabábamos al Señor, el tipo se encalambraba. El tipo se encalambraba, se enchuquizaba el hombre. ¿Sí o no? Y ese día yo por primera vez en mi vida conocí un ángel. Se me ha olvidado ese testimonio. Entonces yo estaba ahí y entonces yo pues en la puerta y a esa gente allá toda, ¿sí o no? Habíamos como 300, imagínense, eso es una locura. Pro, y yo ahí en la puerta, ¿no? En ese momento que el tipo estaba más enchuquizado, que ya me había puesto así, aparece un flaco alto y uno chiquitico. Del chiquitico no me acuerdo mucho, pero el flaco grande sí. Y me acuerdo porque el flaco, entonces la puerta estaba aquí, había una ventana donde se podía ver el salón, pero esto estaba cerrado, pero había unas celosías arriba. Y el tipo se asomó por las celosías, o sea que era muy alto. Entonces cuando el tipo se asoma por las celosías, vuelve y pregunta aquí, pero el tipo estaba enchuquizado. Pero el flaco no le paró bola, sino que el flaco me dice: ¿qué es esto? Y yo le dije: no, estamos en una vigilia hasta las 6 de la mañana. ¿Quieres entrar? Cuando yo le digo ¿quieres entrar?, el borracho le dice al flaco: entre. Pero eso no es todo. El flaco le dice: ¿a ti qué te pasa? ¿Quién te preguntó a ti? Y cuando yo veo, este tenía una cerveza incluso en la mano, sale así y da la vuelta. Cuando yo voy a ver al flaco, por ninguna parte el flaco. Por ninguna parte el flaco. Era un ángel del Señor y hasta las 6 de la mañana estuvimos. No volvió a aparecer el borracho. El borracho dijo: ese flaco me va a calambrar. Y donde aparezca, lo estábamos enterrando el otro día. ¿Sí o no? Porque eso fue un ángel del Señor el que le habló. Oiga, se fue así como perro regañado, ¿ah?
Fue increíble. Al enemigo no le gusta que adoremos, que alabemos, que honremos al Señor, ¿verdad? Estos son hombres de Dios, mujeres de Dios. Esteban eran jóvenes, todos ellos apasionados. ¿Cuánto duró predicando Esteban? Nada, ¿sí o no? Pero ¿cuántos se convirtieron? Muchos, muchos. Hablemos de Cristo, aunque a la gente no les guste, ¿no? Una cosa que nos ha sido muy difícil es que nos enseñaron a acomodarnos, ¿ve? A que el mensaje tiene que ser como muy, o sea, no, ellos no tenían miedo, ellos hablaban y, hombre, si no van a conocer a Cristo, no van a conocerlo, ¿verdad? No lo van a conocer, así tú le desmenuces todo, ¿cierto? Pero el que Dios llamó y escogió, no hay nada. No tengamos temor para hablar. Hechos capítulo 7, luego sigue el 8, ese es buenísimo. Vamos a orar. Mi esposa tiene unos libros y se los va a regalar. Los va a regalar para los que quieran. Hoy está botada, con los testimonios de cristianos en todas partes. Hay muchos testimonios, muchos, muy lindos. Bueno, Padre, muchas gracias. Te queremos agradecer porque cumplimos 2 años del incendio, y leer el libro de los Hechos, pues es recordar que hablar del Evangelio aún es un peligro. Pero tú guardas nuestras vidas y has dado a la iglesia denuedo, que era la palabra que aparece en el libro de los Hechos todo el tiempo, y la vamos a retomar en los capítulos que siguen. Denuedo para hablar de Cristo. Revélate, Espíritu Santo, revélate al mundo, a tu pueblo, al corazón. Ablanda el corazón y quita la dura cerviz del hombre. El hombre se ha endurecido. Hoy se cree más justo que tú. El hombre ha dejado de hablar de Dios, ha dejado de hablar de Cristo, ha satanizado la iglesia, ha destruido con sus palabras y comportamientos los principios del amor bíblico, de la vida de Cristo. Prefirieron sacar al pesebre y traer a Papá Noel así, de ese tamaño. Limpia, perdona. Queremos arrepentirnos porque nos hemos olvidado de tu amor y de ti y de la Escritura y de la cruz. Hemos traído la estrella de Renfán, hemos traído a Moloch, hemos preferido adorar la ciencia, hemos preferido hacer ídolos a los cantantes, hemos preferido hacer ídolo a los deportistas, a los músicos y artistas, y nos hemos olvidado del dueño de la vida, nos hemos olvidado del Mesías. Refréscanos en el libro de los Hechos el amor que tanto le hace falta al mundo. Revela tu amor a nosotros, ese amor incomparable, ese amor maravilloso. Ven, Espíritu Santo, y danos de nuevo, sopla sobre nuestras vidas. Y eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Yo nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador, y eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Yo nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador,
Revélate, Cristo. Revélate, Espíritu Santo. Toca los corazones. Primero de los que estamos aquí. Quita nuestra dura cerviz y toda nuestra incredulidad. Y revélanos el amor hermoso que tienes para nosotros y para esta humanidad. Ten misericordia. Reprende esta maligna enfermedad. Sigue guardando a tu pueblo, a los que están en casa. Protégelos, a los ancianos, abuelitos, padres, madres. Preserva a cada uno de los miembros de la iglesia. Bendice la iglesia de Jesucristo. Danos de nuevo. No dejes que la iglesia se enfríe porque no se está reuniendo, porque algunas han entregado sus locales. Permite que a través de el internet y los celulares y todos los medios se siga predicando tu palabra. Revélate en las casas. Ten misericordia en nuestra nación y manifiesta tu gloria. Gracias por nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Son tuyos, te pertenecen y queremos enseñarles a que te amen y a que te conozcan. El mundo te necesita y tú eres el Salvador del mundo. Nadie más que tú. Padre, muchas gracias por bendecirnos. Que tú nos bendigas esta noche y nos lleves con bien. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Van a traer los libros para los que quieran. Dios les bendiga a todos.